Bueno, estamos en el segundo capítulo del podcast donde estamos hablando de temas fitness. El capítulo de hoy va enfocado a qué pasaría si tú logras el cuerpo de tus sueños, pero no eres feliz con él. Y aquí tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Aldo, un futbolista, y tenemos a Mauricio, un coach. Entonces, todo esto va como enfocado a qué pasa si tú tienes un físico, trabajaste duro por él, eres una persona que tiene sus metas claras, pero cuando logras ese físico en realidad no eres tan feliz. Entonces, esto puede partir más que nada por un tema de las redes sociales, yo creo. Tanto ver en Instagram gente que está esculpida, como que tiene el cuerpo perfecto, por así decirlo. Tú lo ves y dices, yo quiero ese cuerpo. Pero en realidad, ¿quieres ese cuerpo? ¿Quieres ese camino? ¿O eres una persona que en realidad está persiguiendo un sueño que ni siquiera es suyo? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes al respecto? ¿Ustedes les ha pasado, por ejemplo, que han visto un físico de alguna influencer y digan, quiero ese físico, pero en realidad quizás hasta falsa ese sueño? ¿Partes tú? ¿Parte Parte tú. Ya. Mira, si tengo que tomar un referente, yo tengo como dos referentes que digo, ¡guau! Ese físico lo encuentro increíble, que sería como de el Yuri Boyka, ¿viste la película Un Dispute? ¿Ya? Ya, Yuri Boyka. O si no, sería el otro Frank Zane, el culturista como de los 70, 80. ¿Y que Frank competia con Zane. Arnold Schwarzenegger? Sí, es como en la misma época, Arnold Schwarzenegger. Y Frank Zane encuentro que es increíble el físico. Pesando casi como 80 y tantos kilos, no pesaba tanto, se puede alcanzar. Sí, pero igual había uso, como era competitivo, uso anabólico, entonces claro. Pero es como el físico que por lo menos lo más cercano a llegar. Ahora, claro, la pregunta es, ¿se podrá ser feliz en otro aspecto? La pregunta es, ¿por qué queremos llegar a eso? Claro. ¿Para qué queremos llegar a eso? Sí, porque hay mucha gente que llega y dice, en realidad como que soy feliz, no soy feliz con mi cuerpo, pero yo sé de que cuando logre un cuerpo como él, voy a ser feliz, como que todo va a cambiar. Pero en realidad, ¿será tan así? Mira, yo de hace un año atrás, como que estoy yendo al gimnasio, ahí el profe Raptor me ha coachado y ha sido mi entrenador. Y yo creo que esto tiene dos aristas. Una es físicamente y otra es mentalmente. Yo creo que esa es la clave. Es como tú dices, el cuerpo que yo veo en Instagram, quizás esa persona ha hecho un sacrificio, y uno piensa que es poco tiempo, pero más de un año, Sí, y sacrificio tanto físico como de alimentación y psicológico. Yo creo que influye todo en un cuerpo bien estético. Entonces, algo que yo pensaba que era como fácil de obtener, ya llevo un año, y yo digo, si bien hay mucho avance, porque he ido haciéndolo metódicamente, para obtener ese físico, entre comillas, deseado, es como que necesito mucho más tiempo, más constancia y disciplina. Sí. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando llega ese físico? Yo, en particular, yo creo que va a seguir siendo igual de feliz como soy ahora, pero es porque también he trabajado mucho el tema mental. O sea, creo que van las dos cosas ligadas de la mano. Uno, lo físico con lo mental. ¿Y tú has pensado alguna vez que llegar a ese físico te podría cambiar la vida completo? Yo creo que ya me la está cambiando, porque antes probablemente yo no era una persona tan segura de sí mismo. Yo me siento muy seguro de mí mismo, no solo por el hecho físico, como digo, sino porque he trabajado mentalmente mi inseguridad. Entonces, van de la mano, porque obviamente el tener, no sé, un bíceps más ancho, los pectorales más grandes, una espalda más ancha también, en la calle uno camina más seguro, y algo que probablemente puede ser súper básico, pero yo antes no lo sentía, y hoy en día lo siento. Entonces, creo que van de la mano. Uno trabaja físicamente y a la vez tiene que ir psicológicamente, porque si bien llego a obtener el físico que quiero, pero mi psicología sigue siendo básica, no voy a estar contento con lo que obtengo. Claro, totalmente. Entonces tú dices que lo más importante es el camino más que el resultado. Exacto, el camino más que el resultado. Sí, uno de repente se obsesiona con el final del camino y se centra mucho en no, cuando llegue a este punto, cuando llegue. Pero no estás disfrutando esa cosa en paralelo, ¿cachai? Y uno es como que, claro, cuando eres más adolescente cuesta asimilarlo, te preocupas mucho del resultado final, pero en realidad es ese camino que te va poniendo cierto obstáculo, que te obliga a superarte constantemente, y eso es lo rico del gimnasio, que no es solamente un peso, sino que el peso es algo, no sé, poner discos de más,
es como un acto simbólico de decir, superaré esta dificultad. Es como la necesidad de la mejoría constante. Y claro, como nosotros somos mucho más maduros en ese sentido, sabemos que la mejoría constante no solamente implica un buen físico, sino también darle tiempo a quizás leer textos de filosofía, psicología, porque ya invertir tiempo en eso te empieza a cambiar desde acá. Claro, La manera como totalmente. toman las cosas, cómo analizan las cosas, empiezas a superarte constantemente. Es como poner disco de más a la prensa, es como ya vamos poniendo disco de más, y vas rompiendo umbrales, po, y te vas mejorando constantemente y lo notas en los diálogos que tú tienes con la gente, y las conversaciones son la misma, y en algún punto, no sé si te pasa, que cuando empiezas a involucrarte en esos aspectos, las conversaciones ya le empiezas a encontrar carentes sentido, quizás banales, quizás que no te llaman la atención, porque empiezas a escalar en un ámbito distinto. Claro, totalmente. De hecho, el mismo autoestima de la gente. Como que tú ves el autoestima de la gente como de otra forma. Como que empiezan como, no sé, tú estás como hablando con personas y tú sientes de que su autoestima radica en otras cosas. En cosas como, no sé, cuántas mujeres te comiste en la fiesta del sábado. Y eso es el autoestima por las nubes. Y digo, bueno, quizás mi autoestima no radica en cuántas mujeres besé el fin de semana. Mi autoestima radica en quizás cuánto logré llegar hace 3 años hasta hoy, tanto física como mentalmente. Quizás cuánto he logrado de nivel económico, logrado a nivel social quizás, o el impacto que yo he tenido en ciertas personas, quizás no necesariamente amigos, pero en personas que uno dice, yo sé que hice algo importante por esa persona porque me pidió ayuda, yo supe darles ayuda, y ahora si bien no nos hablamos quizás, sé que en su momento le sirvió lo que yo le dije en su momento. Entonces como que eso como que va más allá de algo físico también, como que te va forjando, como dices tú. Entonces como que te va como forjando un camino, y al tú seguir ese camino también te vas encontrando con distintas personas en el camino. Correcto. Que te van como ayudando en esto a seguir mejorando psicológicamente, físicamente, incluso hasta espiritualmente, Sí, de distintas formas. es impresionante eso, cuando te empiezas a enfocar en algo, ya, voy a meter al gimnasio, voy a mejorar. Y esa ambición de mejorar constantemente, cada vez ser más pulcro en la técnica, mejorar esto para mejorar el peso, y de repente te va abriendo caminitos. Te va abriendo caminitos invisibles que empiezan a llegar gente que tú decís, qué raro. Esta gente como que piensa lo mismo que yo. Y entonces empieza a ver como un filtro natural de lo que no quieres y de lo que sí quieres. Y empieza a llegar gente positiva que te ayuda para ese propósito. ¿Cachai? Que te piensa de la misma manera y es como como un sincretismo de ayuda constante. Es como te retroalimenta. Esa es la palabra, retroalimentación. Yo lo que veo hoy en día en mí es la constancia, y eso lo he ganado. Supongamos, hoy día estaba lloviendo, hacía frío y no quería ir. A lo más fuerte. Y no quería ir, entonces como que hablé con el Mauro y dije, ya, vamos, porque antes quizás deseaba mucho ir y no tenía la oportunidad, y ahora lo puedo hacer, pues entonces, y te das cuenta que en los días de lluvia o de frío o en las mañanas está la gente que realmente es constante. Sí, bueno. Y es las personas que son constantes, finalmente, como decía el Mauri, disfrutan el camino. Porque yo quizás, no sé, de aquí a un año más voy a cargar 100 en press banca, que es como mi objetivo como estadística, pero cada vez que voy agregándole un disco 2,5, voy mejorando la técnica, también me sube la autoestima y me pongo contento porque es como un pequeño logro semana a semana, pues, y que obviamente esa semana con sueño, con hambre, con frío, fuiste igual, o tenías mucha pega, estabas estresado, fui igual, no quería ir, fui igual. Entonces finalmente tú generas una disciplina tal que es, como se llama, irrenunciable prácticamente ir al gimnasio, ya se forma. Yo lo que siento, tío, que si no voy, como que mi estado de ánimo cambia mucho. Es como que es una válvula de escape a todo lo que puedo estar viviendo en el día a día, en la semana, en el mes, y con eso quedo como estable nuevamente. Claro, y ahí tú estás hablando de la importancia real de lo que es el entrenamiento versus la disciplina. En realidad uno puede entrenar muy duro, pero si lo hace una vez a las 500, no te sirve de nada. No. Tienes que mezclarlo con disciplina, tienes que hacerlo ordenado, tienes que levantarte a las 6 de la mañana si es necesario entrenar porque no tienes tiempo en la tarde. Exacto. Pero en la mañana tienes el tiempo, te tienes que levantar más temprano. Si quieres un objetivo y quieres cumplirlo,
tienes que hacer ciertos sacrificios, y de eso se trata la disciplina. Y no todos están dispuestos a correr esa disciplina. No. Por eso es que cuando hace frío o llueve, los gimnasios están más vacíos. ¿Y Sí. quiénes son las personas que no van? Los Los que llevan claro. como 5 años pegados en el mismo sitio. Ahora, claro, quizás ellos entrenan por salud, simplemente para despejarse, pero quizás no tienen un objetivo claro. El que tiene el objetivo claro, aunque truene, haya relámpago, va a ir igual. Exacto. Pase lo que pase. Los guerreros. Claro, Verdaderos totalmente. guerreros. Ahora, el problema que yo creo que es cuando esto se vuelve una obsesión. Y yo creo que eso ya es el otro extremo. Cuando ya tú dices, entrené, hice mi entrenamiento, pero ahora como que quiero más, y más, y más, y llega un punto que te empiezas a lesionar. Te lesionas, pero sigues. Y no escuchas a tu cuerpo. Y esa obsesión como que te termina haciendo daño. Sí. No sé si les ha llegado a pasar en algún momento. Mira, a mí el Mauri constantemente me desafía en los pesos. Y también a través de las redes sociales yo he visto hartas lesiones, pues. Entonces le digo, oye, tengo que estar preparado para, no sé, cargar 90 kilos en press banca, sentadilla 100, pero él como que me dice, no, dale, si tú puedes, porque obviamente me ve visualmente, conoce mi rutina, y cuando está, ¿cómo se llama?, apoyándome, yo siento la confianza y logro efectivamente ese peso, pero hay días que le digo, ¿sabes Un qué? ángel. Exacto, Ahí, el ángel guardián. claro. No, y le digo, ¿sabes qué? Pude hacerlo con este peso, pero es como que la mente también te traiciona. Sí, po. Y uno dice, Me quedaré abajo. me quedaré abajo, Me cortará la cabeza la o no barra. sé, me podría el peso, pero volviendo a tu pregunta, es como, sí, por ego yo creo que hay mucha gente que, a mí me pasaba mucho que jugaba la pelota lesionado y ya se volvía una lesión crónica. Entonces, ¿por qué? Uno también porque yo no fortalecía las piernas, que el isquiotibial, el cuádriceps, los gemelos, entonces seguía jugando la pelota hasta que ya llegó un momento que tuve que parar casi 6 meses y dejé de jugar, pero creo que en el gimnasio es lo mismo, toda la gente que él tiene el ego muy alto y por el hecho de querer levantar más pesos que otros, porque se va a ver más fuerte, hace ese movimiento y probablemente, no sé, con un press banca puede tener alguna lesión en el manguito rotador, otro, pero creo que es muy común. Claro. Y ahí yo creo que estoy bien centrado en decir, voy a ir paso a paso, quiero ir paso a paso hasta lograr, como te digo, la meta de los 100 kilos en press banca, pero ya voy en 85, después voy en 80, 75, 80, partí con 40. Partimos. Sí, Nada, literal 40. literal 40. Sí. Entonces ya estoy ahora con 75, pero es como ya, 75 bien, deja estar un mes o no sé, 3 semanas con ese peso Ujú. para levantar 80 y 80 quizás 4 repeticiones y después voy a ir aumentando, pero tiene que ser un trabajo progresivo porque si llego a los 90 de una probablemente me lesione y voy a estar 3 meses fuera, así que Claro, y al final terminas haciendo pausa de todo el trabajo que llevas haciendo. exacto. A mí me pasaba anteriormente de que yo antes no tenía coach, antes yo entrenaba a la vida, veía rutinas de internet, no sé, las típicas de rutina de Sibam. Claro, y al final uno dice, es una rutina de una persona que tiene química, obviamente a mí no me va a hacer efecto, en el mal sentido, porque yo me voy a fatigar a la mitad de la Sí. rutina, pues, no voy a poder terminarla. Claramente. Entonces voy a estar 3 meses fatigado, quizás vería avance, pero no los que corresponden, me dolería todas las articulaciones, y ahí me pasaba mucho de que yo sentía como el manguito rotador, sentía las rodillas, yo hacía sentadillas, me dolían las rodillas y yo seguía dándole, no me daba el descanso que correspondía. Si yo entrenaba de lunes a viernes, esa era mi rutina y era sagrado. Lunes a viernes entrenaba. Y sin descanso. Como sea. Y si tenía que entrenar 2 veces en el día, lo hacía. Y después yo me di cuenta de que en realidad, claro, si uno es responsable con su cuerpo y se escucha, en realidad si tenés que descansar 1 o 2 días, descansa, no vas a perder nada. Es mejor descansar 2 días ahora que descansar, descansar Claramente. obligatoriamente por un año, por una lesión, por no sé, la tendinitis rotuliana, que es bien común, lesión en el manguito rotador que te duele hasta hacer un press banca, que te duela el hombro por hacer press banca, es que ya estamos mal. Sí, de todas maneras. O que te duela la rodilla por subir una escalera, ya, claro, eso significa que algo le pasa a tu cuerpo. No hay que ignorar esas advertencias también. Correcto. Por algo están saliendo también. Correcto. Entonces, desde ese momento yo dije, no, hay que pensarlo de la manera madura. Si tengo que tomarme una semana de descanso para después volver con todo, lo tengo que hacer. Sí, para complementar eso, totalmente. O sea, lo que dijiste tú, saber escuchar el cuerpo, fundamental. Saber escucharlo, ok, entreno lunes, martes,
Descansemos el miércoles entonces. Ya, vuelvo el jueves, viernes. Bien, descansate el sábado y el domingo también, ¿por qué no? O descansate el sábado y anda el domingo. O ya, entrena jueves, viernes, sábado y descansa el domingo. Pero saber escuchar el cuerpo es súper importante, porque uno se obsesiona por el resultado final. No, el resultado final, el resultado final. Relax. Hazlo metódicamente, que esa rutina de entrenamiento hazlo de manera inteligente, entrena inteligente, descansa lo que tengas que descansar y ya está, pero saber escuchar el cuerpo es importante. Y quizá en parte las redes sociales como que se ha transformado esta especie como de masculinidad casi como inmortal, de no, que hay que ir hasta la batalla, hasta el final. De repente puedes jugar en contra de eso, porque no sé si de repente hay visto en redes sociales que se, se infla demasiado ese macho poderoso como que es capaz de sufrir todo. Y no, pues, o sea, claro, te creo que un deportista de alto rendimiento puede estar dispuesto a sufrir lo que sea, pero todos estos deportistas de elite, cuando terminan sus carreras, están todos lesionados. Sí, po. O sea, imagínate, desde el halterófilo chino, que cuando termina su carrera de competitividad tiene ciertas lesiones en la espalda, en la articulación, o los mismos futbolistas, ¿cómo se llama? Ronaldo, el que jugó en Brasil en el año 98, este Ronaldo, que tiene como cuántas operaciones en las rodillas, tiene las dos rodillas operadas. Entonces uno no ve esa parte, que los tipos de alto rendimiento se las juegan con todo y pueden tener un umbral del dolor súper alto, pero a un costo que cuando terminan las carreras, ahí se les notan las lesiones. Claro. Entonces, si somos seres humanos normales, común y corriente, que vamos a entrenar al gimnasio, disfrutar aquello, saber escuchar el cuerpo para que se descanse en la articulación. Claro, y al final eso también va de la mano con la gente que tiene mucha autoexigencia también, que dice, no, que yo tengo que lograr esto, y eso también va relacionado con las redes sociales, diciendo, este loco logró 20 kilos en press banca adicionales a los que ya tenía en 2 meses, yo llevo 1 año y aumenté 1 kilo. Y ahí se empieza a autoexigir, pero a un nivel que puede provocar lesiones también. Sí. Que empieza a decir, no, es que yo tengo que subirle, si no, no voy a avanzar, y es como, loco, todos tienen su ritmo, Sí. todos tienen su camino. Que él haya aumentado 20 kilos, bueno, por algo será. Puede o no ser natural, puede que era su momento, que tomó un buen entrenamiento y lo hizo, y por genética o qué sé yo, lo logró, pero todos tenemos caminos diferentes y no vamos a tener los mismos resultados como tal. Entonces, al final, como esa autoexigencia que uno puede llegar a tener, también es peligrosa también. Correcto. Ahora yo de acuerdo a lo que dices tú, yo hacía un análisis con lo que me decía el Mauri, que me dijo, hay una curva también, como es la curva de aprendizaje en los trabajos, que en los primeros 3 meses uno no genera valor, y después ya empieza a generar. Acá como en el gimnasio es similar, pues como yo empecé a levantar mucho peso en muy poco tiempo, pero ya el Mauri me dijo, va a llegar un punto en que te vaya a empezar a estancar, y cada 2 meses va a subir 1 kilo, cada 3 meses va a subir 1 kilo más, y ya no va a ser como algo exponencial, sino que va a ser algo más plano. Sí. Y es algo que yo no sabía, obviamente, porque no estaba en este mundo y obviamente no tenía el conocimiento, pero creo que eso también es algo importante, de setearse la expectativa y decir, ya, ok, quiero hacer esta meta, pero esta meta me va a implicar 1 año más. Y como dices tú, no decir no porque las redes sociales dicen que en 2 meses lo hacen, probablemente sí y no. O quizás también uno ve tantas cosas en redes sociales que sí, uno no sabe ni siquiera si atrás lo están apoyando, los discos son de 20. Claro, también, sí, que son discos falsos. Como que son discos falsos. O se están exagerando con lo que están diciendo también. Exacto. Porque de repente dicen, aumenté 20 kilos en 2 meses, luego fue en 1 año. Claro. O sea, no digáis que fueron 2 meses. Entonces, algo así. pasa mucho eso, que uno ve en las redes sociales. Le paso mandando reels de como cosas que veo de gimnasio y yo digo, esto será verdad, esto será mentira. A veces, el otro día le dije, ¿se puede entrenar? Que te dije, pecho, bíceps, porque había como una rutina. Pecho, tríceps. No, pecho, bíceps. Pecho, bíceps y tríceps, espalda, y como que decía que esa era la mejor rutina, y ahí como que Mauri dijo, son músculos no sé cuánto, me dijo. Claro, sinergista, sí. Pero finalmente yo creo que hay 2 puntos importantes. Uno, el setearse la expectativa y la meta, en que no va a ser a corto, o sea, hay alguna a corto plazo, mediano y largo plazo, yo creo. Y eso cada uno tiene que identificarlo, y sobre todo si tú estás con un coach y yo estoy con Mauri, que es mi coach, me va a decir el trabajo real que tengo que hacer para llegar a eso. Y 2, creo que también es muy importante, es complementar el gimnasio con nuestros tiempos. O sea, aquí todos trabajamos, estudiamos, entonces
no vamos a poder ir de lunes a viernes, porque en algún momento del trabajo yo por lo general los martes no puedo porque me levanto muy temprano y llego muy tarde, pero si el lunes o los días que hago teletrabajo puedo entrenar, pero y otros días obligatoriamente tengo que descansar porque o si no tendría que dejar de trabajar y eso es imposible. Sí. Entonces, como haciendo la analogía que decía el Mauri con el futbolista, nosotros tenemos que llevarnos a nuestra realidad, que es con nuestro trabajo y nuestros tiempos. Entonces, también adecuarse a los tiempos es difícil también, porque a veces tengo que ir a entrenar muy temprano, 6 de la mañana, o muy tarde, 6 de la tarde, cuando un día lunes que está lleno. Sí. Y la rutina de 1 hora y media vas a hacer de 3 horas, pero haciendo el mismo ejercicio, pero aún así está la disciplina y la constancia. Pero Claro. creo que es un buen punto el descanso y conjugar trabajo con gimnasio. Aparte que todos tienen distintos trabajos. Hay gente Exacto. que tiene trabajos más al aire libre, por lo tanto puede moverse con mayor facilidad entre gimnasios, y hay otros que tienen trabajo de oficina donde están obligados a estar estancados ahí en la silla frente al computador por 8 o 9 horas. Sí. Y fue. A mí me pasa los jueves, pues yo el jueves tengo que ir a la oficina y estoy 8 o 9 horas, el jueves tampoco entreno, entonces paso a entrenar viernes o un día del fin de semana, que por lo general no me gusta el domingo porque el domingo es como más familiar, de descanso, pero es la única forma también, pues, Claro. porque si no, no voy a poder lograr mi objetivo de entrenar. Para mí mi objetivo es entrenar 3 días a la semana más, jugar un día a la pelota y hacer un día cardio. Eso es como de los 7, casi hacer prácticamente 5 días de ejercicio. No, con eso ya tienes una vida activa, Exacto. que en realidad ya es suficiente para lograr tus objetivos que sean a corto, mediano y largo plazo también. Sí, pero cuesta. Claro, que el mismo hecho de las rutinas, en algunos casos, como por ejemplo tú que eres papá también, Sí, pues, sí. eres papá, trabajas y todo eso, y al final más encima como que complementas con el gimnasio, como que es más agotador. Y más encima tengo mi pareja, entonces también Justamente. tengo que saber cómo Hay que complementar. rendir en todas las canchas. Justamente. Como diría Diego Armando. Pero Él tiene sí, cardio en la casa. Tiene cardio. no, pero es verdad lo que dice el pibe, porque Sí. cuando estoy con mi pareja, tengo que dedicarle tiempo a ella porque también me gusta estar con ella. Y cuando estoy con mi hijo también me pasa eso, y a veces está mi pareja y mi hijo, entonces tiene que ser tiempo de calidad también. No, creo que no es bueno como estar presente y no Tener la mente en y otro tener la lado. mente en otro lado, no sé, sentarme a tomar desayuno con el celular o estar pensando, ya sabéis que voy a comer rapidito para ir al gimnasio. No, prefiero Claro. evitar ese como sobreestrés para poder cumplir mi meta, que es lo que decíamos, de llegar a ese resultado sí o sí, a pasar tiempo de calidad. Entonces hay que conjugar todos esos tiempos y a veces cuesta, pero uno siempre busca la forma de hacerlo, o levantarse más temprano, pero siempre hacer el sacrificio personal. A eso va a llegar el punto, es o te levantáis más temprano o te acostáis más tarde, pero sí o sí, una de dos. No, finalmente uno no lo puede tener todas. Como dice Cristiano Ronaldo, pero voy. Pero voy, Pero eso. no, pero no quiero, me cuesta, pero voy. Es compromiso. Sí, en ese ritmo, que le preguntan, ¿y tú tienes motivación los 365 días del año para ir al gimnasio y jugar a la pelota? No, pero voy. Entonces, eso yo creo que es el nivel que yo creo que he conseguido hoy en día, de aunque no quiera ir, voy igual. Eso. Y ese es como el compromiso personal que tengo hoy en día, que es bastante fuerte, ¿eh? Siento que estoy bien comprometido con mi cuerpo y con mi mentalidad, porque finalmente eso yo creo que es un beneficio propio para mí, más que el resultado de un cuerpo estético, es algo como que me da una paz tan grande que antes quizás no la tenía. Claro, bueno, y eso va a mi siguiente pregunta, que yo creo que Me adelanté. Como importante. ¿Por qué entrenan realmente? Uy, qué buena pregunta. Por ejemplo, tú, ¿por qué entrenas realmente? Mira, para mí entrenar siempre fue segundo plano, porque mi objetivo principal cuando era profe de música era mejorar en la técnica, ser buen bajista, ser bueno en eso, ser buen cantante, hasta que me empecé a enamorar de esto y cambió pero completamente, fue un giro pero completo. Ahora esto es mi prioridad. Ahora estoy estudiando esto, que está ahí a full personal trainer y me gusta. Ahora estoy muy obsesionado con todo lo que es la parte teórica y técnica de ejercicio, saber el porqué, los músculos implicados y si cambio el ángulo, qué afecta. Estoy muy metido en eso y lo estoy tomando ahora como un nuevo norte de vida. Si tú me preguntas por qué entreno y por qué quiero llegar a tal prime de físico y mentalmente, porque estoy muy enamorado de esta carrera, de este camino. Un camino que encuentro que es súper sano y te mejora constantemente. Es como
es como la obsesión por mejorar constantemente, ¿cachai? Y como que no te vas dando cuenta y de repente te das cuenta de que tiene un impacto ante el resto de la sociedad distinto. Como que la sociedad ya te mira diferente. Es cuático, como que te da una autoridad que tú nunca te diste cuenta. Y cuando te empiezas a dar cuenta es cuando cambian, cuando marcan mucho la diferencia. Cuando decís, chuta, estoy a otro nivel, que no está el resto de la gente, y no me había percatado de eso. ¿Cachai? Y eso también te alimenta. Sí, igual te le vale un poco, sí. Que no es malo tampoco, es como natural. Pero te das cuenta que estás en un tier A, ¿cachai? En un equipo de segunda división. Antes era tercera división. Amateur, de barrio. Y de repente. Las pichangas. Y de repente llegaste a segunda división y. Chuta. Entonces, si seguís en esa, voy a pasar a primera división. Y es cuático. Porque también tiene un impacto a nivel de relaciones con minas, ¿cachai? Igual te vas dando cuenta que te da un plus súper fuerte. Y decís, wow. ¿Cachai? No te vais dando cuenta. Y eso suma también. Pero claro, de repente podéis pegar en un tipo de mina y en otra. De repente pueden salir minas muy locas y de repente minas muy centradas, ¿cachai? Claro. Y entonces en la suerte la olla, ¿cachai? Pero claro, y viene el otro que es el filtro. Pero de que te suma, te suma. O sea, te ayuda te mejora en todo. ¿Cachai? En la salud, en el impacto psicológico, en la superación constante. Es como poner pesos, ya se termina transformando en un acto simbólico de progreso constante y te impacta a nivel de sociedad, ¿cachai? Ya a nivel, no sé, femenino, las miras te miran con otros ojos, ¿cachai? Ya tú sabes que estás en un punto superior del resto y eso es inevitable, ¿cachai? Puede que suene fuerte decirlo, pero es así. Es así, tiene ese impacto. Entonces imagínate gente que está más prime todavía, ¿cachai? Tienen un prime más desarrollado. Genera más plus todavía, ¿cachai? Ahora, el otro sería como la parte humana de que no te transforme en alguien ególatra, narcisista, ya eso es otro tema, ¿cachai? Y eso también hay que aprender a controlarlo, porque a todos nos pica el bichito del ego en algún momento, pero hay que saber madurarlo también. Claro, cuando te juntéis con tus pares y te das cuenta que en realidad, no sé, por dar un ejemplo, eres el más fuerte de tus pares. Eso igual te eleva el ego. Sí, correcto, claramente. Sí. O cuando dicen, no puedo abrir la botella, la abrís tú, es como ya yo te la abro. A mí me pasa, o subir el bidón de agua. Sí, claro, y colocarlo. Es como si tú estás en la esquina, oye, ¿podías ayudarme, por favor? Por supuesto, voy. Sí, o sea, pero igual... es muy primitivo también, porque claro, es como muy primitivo, es como muy prehistórico. El hombre como fuerte y ya es valorado por la tribu, es como ¡guau! Y ya tiene respeto, ¿cachai? Un hombre que es capaz de resolver esos problemas primitivos de instinto, de sobrevivir, de levantar peso, de salvar a la tribu, ¿cachai? Está como muy relacionado con eso también. Es como la fuerza física está muy relacionada con ese instinto de protección. Entonces yo siento también que dentro del ámbito masculino se respeta, es como admirable, ¡guau! Es fuerte, brinda protección, y la mina también lo vemos. La mujer también lo ve y dice, uy, es sobreprotector, tiene autoridad, ¿cachai? Te construye un sex appeal de autoridad. Y uno no se vuelve consciente hasta que se va dando cuenta. ¿Y tú por qué crees que comenzaste a entrenar? Yo creo que comencé a entrenar para estar física y mentalmente bien. Eso como que... Al principio fue puro físico. Era como, no, porque iba a entrenar, yo veía a la gente, yo levantando 40 kilos prepa, que decía, oye, ¿cómo pueden levantar tanto? No sé, pues tú levantáis como 500 kilos. Thor, acá está Thor. Claro. Thor. Pero primero era físico, era como, no, quiero mejorar mi físico, porque siempre me ha gustado mucho la actividad física. Pero después ya, como que también dije... es algo psicológico de decir y prácticamente formarme metas en mi camino, de decir, ya, quiero lograr esto, si logro esto, quiero avanzar a esto, si avanzo a esto, entonces finalmente para mí, hoy en día, por si tú me preguntáis en estricto por qué entreno, es porque me mejora mi salud y me mejora mi mentalidad. ¿Y qué me pasa? Con mi mamá, mi mamá tiene casi 64, 65 años, hace poco ella empezó a entrenar y te das cuenta de que una persona que es mi mamá ya adulto mayor, cuando empieza a entrenar, empieza a estar más activo. Sí, como que revive. Y a mí me pasó eso, como que yo reviví
con el gimnasio, el ejercicio, el poder jugar a la pelota, empezar como a tener una vida mucho más activa. Y me siento, a pesar de que tengo 36 años, me siento quizás más activo que muchas personas de 20. Y algo que hoy en día hace que yo me sienta bien con mi cuerpo, me siento bien mentalmente, y eso hace, yo creo, irradiar un aura, como le decimos nosotros, de felicidad hacia los demás y de sentirme completo. Y lo veo, como te decía, en mi mamá, que empezó a entrenar, ya lleva como 6 meses, y el otro día fuimos a ver un partido del Colo, una anécdota, y venía la micro, pues, ya, y todos corriendo. Y mi papá, que cero actividad física, pasa todo el día sentado viendo tele, se quedó atrás y iba apenas así como un abuelito. Mi mamá ya también tiene 65, y mi mamá trotando, casi a la par conmigo, y dije, uy, ¿de verdad? Y adulto mayor. Es exacto. Sí, y ahí uno dice, y como dice el Mauri, y uno recién ahí se da cuenta y dice, oye, de verdad esto te cambia la vida. Y no es que sea algo, yo por lo menos en mi caso no lo veo tanto algo como del ego, pero sí también empiezan los mismos familiares, ni siquiera, no sé, en Minas, como dice el Mauri, los mismos familiares empiezan a decirte, oye, estáis más fuerte, oye, estáis papo. Eso lo dice mi pareja. No, pero te das cuenta que cuando la gente te lo empieza a decir, tú recién tomas conciencia de que realmente tuviste un cambio importante, porque quizá uno en el día a día no lo va notando y va siendo parte de tu día, como el otro día escuchaba a nuestro Schwarzenegger que le decían en una entrevista, ¿por qué tú entrenas todos los días? Y él decía, por la misma forma que yo desayuno todos los días, porque ya pasa a ser un hábito de tu vida. Entonces, al ser un hábito, no es que uno empiece a decir, oh, me creció más el brazo, me creció más esto, sino que uno va porque tiene una meta. Sí. Pero finalmente cuando otras personas, no sé, pasan 3 meses y no te ven y dicen, uy, ¿qué estás haciendo? No sé, pues la polera se te ve más apretada, como que en eso yo veo los cambios físicos. Y eso hace que mentalmente yo me sienta, como dice el Mauri, seguro, y es como que hoy en día estoy súper pleno en ese aspecto, ¿cachai? Como que en síntesis, física y mentalmente, yo por eso entreno. Sí, al final como que mucha gente como que transgiversa esto, porque hay gente que dice, ¿por qué entrenas si ya estás bien? O partiendo como por eso, yo digo, pero ¿por qué si ya estoy bien, si no voy a dejar de entrenar? Pues? O sea, que claro, si esto yo lo hago porque me gusta, bueno, personalmente, yo partí de entrenar, bueno, cuando yo era muy chico, esto ya es como ya un pensamiento como infantil, a mí me gustaban mucho los superhéroes, por dar un ejemplo, y yo siempre decía, me gustaría ser tan fuerte como él. Ya. ¿Cuál era tu favorito? Hulk. Sí, está llegando Hulk. Está llegando. Entonces yo decía, ay, ¿cómo es que puede levantar un auto? Yo digo, algún día tengo que levantar un auto. Y yo decía, ya, pero en ese tiempo yo hacía deporte, hacía como básquetbol, handball, después me metí a artes marciales, y después me metí a CrossFit. Cuando me metí a CrossFit yo dije, mi objetivo en ese entonces, cuando yo tenía como 17 años, era entrenar para no engordar. Yo decía, solamente quiero entrenar y quemar la mayor cantidad de calorías posible para no engordar y comer tranquilamente lo que yo quiera. En ese tiempo igual estaba loco, en el sentido de que yo me armaba mucha musculatura, porque tenía muy poca grasa y la poca musculatura que tenía la mermaba porque entrenaba demasiado. Por ejemplo, justamente, de hecho, yo por ejemplo estaba en un día y yo decía, no me voy de aquí hasta hacer 200 dominadas. Y no me voy de aquí hasta hacer 600 flexiones de brazo. Pero era sin peso, solamente tu peso corporal. Peso corporal, pero no me iba del lugar hasta terminarlo. Y una rutina que yo hacía una vez a la semana en ese entonces eran 200 pull-ups estrictos, 400 flexiones de brazos, 600 sentadillas. ¿Y la sacaba en un día? Y la sacaba, chuta, me demoraba como 1 hora y media, 1 hora. Porque aparte, poco, es que aparte yo no descansaba, como que yo hacía 10 pull-ups, no sé, la primera serie hacía como 20 y algo, descansaba 5 segundos y después hacía como de a 5. Después hacía de a 3 pull-ups. Y ahí hasta terminar 200. No tenía descanso. Yo terminaba, hacía hasta terminarlo. Y después las flexiones, lo mismo. La primera serie hacía como 40, estiraba 5 segundos, 20, estiraba otro más, 20, hacía hasta 400. Por lo que yo hacía eran muchos piramidales. La piramidal de 20 hasta 1 y así. En lo mismo de sentadilla, piramidal de 30 y así como que iba después sumando hasta llegar a 600. Y después de eso, después de que pasé con esa fase, yo dije, ahora quiero concentrarme en la fuerza. Llegó un punto en que ya las calorías no me importaban, yo decía, ya si igual no me alimento mal, no es necesario como que sea tan estricto con lo que como, puedo comer libremente, ya como que me di cuenta que
Para engordar tengo que comer demasiado mal y eso en los hábitos que tengo no lo hago. Exacto. Entonces, como que dice que no tiene mucho sentido preocuparme por la comida si está bien. Entonces, quiero enfocarme en la fuerza tranquilamente, no quiero sentir que estoy quemando más o menos calorías, quiero entrenar tranquilo. Y ahí fue cuando empecé a aumentar los pesos, empecé a sentir la satisfacción de decir, estoy levantando más en press banca, superé los 200 en sentadillas. ¿Esto fue ya Sí. ¿a qué edad? ¿Cuando estabas ya full fuerza? Como hace 2 años más o menos. Ya, hace 2 años empezaste full enfoque de fuerza. Claro, justamente, y ahí superé los 200 sentadillas, ahí empecé a superar, no sé, ahí es cuando ya saqué los 180 en press banca, en peso muerto también, cuando superé la barrera de los 250 fue como, oh, ya, sólido. ¿Pero tú crees que hoy en día entrenas solo por fuerza? ¿O también porque psicológicamente, como yo decía, también te ayuda a, no sé, sacarte el estrés, sacarte preocupaciones? Totalmente, o sea, hay días que uno está de la perra, completamente. Sí. Llegar al gimnasio, por ejemplo, y a mí que me gusta bailar, pegarme una sentadilla y después meterme a clases de baile, después llego renovado a la casa. Exacto. Llego así relajado, como que tomo mi oncecita y como que llevo playa, flor. ¿Cómo viste el meme del perrito Piplet? ¿Cómo era el baile? Así mismo. Ahí. Ya, pero hoy día no solo es fuerza, po. Y No, eso hoy en día es ya bueno que es- lo identifique igual, po. Claro, totalmente. Si al final es como algo mental, físico y hasta espiritual. Exacto. Como es un todo al final. Sí. La idea como que si uno se fija solo en lo físico es muy superficial. Como que esto va más allá. Entonces cuando llega una persona y te pregunta, pero si tú ya estás bien, ¿por qué entrenáis? Respóndele, es que ya no es un tema de solo físico, es un tema de mente también. Y la gente no lo entiende. Que la gente que no lo hace, Claro, no lo va a entiende entender. y no las No vas lo va a a convencer entender. por nada del mundo. Bueno, y aquí ya estamos llegando al final del No, podcast. tan rápido. Se hizo Se cortísimo. hizo nada. Pero bueno, al final el mensaje final que es para toda la gente es que el físico puede sumar, pero no define tu realidad. Al final tu realidad se define en cómo eres tú de aquí también, de la mente, del espíritu, lo que vas estudiando en el día a día, y eso al final viene lo físico. Si al final lo físico es como un paquete. Nosotros es un envoltorio, es como una portada, no te define como persona. Pero bueno, esto dejémoselo al público. ¿Qué opina la gente al respecto? No olviden dejarlo en la caja de comentarios qué sentido tiene entrenar tu físico. Si ustedes entrenan solo el físico, entrenan la mente, ¿qué opinas al respecto? Y si has sentido alguna vez algo que hemos conversado en este podcast. No olviden suscribirse. Mi nombre es Felipe González. No olviden suscribirse al canal de Profe Raptor. Profe Raptor. Sigan en Instagram a Aldo, futbolista profesional. Amateur. Nos vemos.